Hola, hola, ¿cómo están? Aquí de nueva cuenta dando lata, queriendo platicar unos minutos con ustedes. No va a ser mucho tiempo por razones obvias. La gente nos ha recomendado que las charlas largas aburren, de tal manera que ¿no? En este momento únicamente quiero tratar un par de temas. Uno de ellos, muy importante para todas y todos nosotros, es que ya se declara formalmente el día de hoy lo que es la tercera fase. La tercera fase de lo que es esta pandemia. Y es donde nosotros tenemos que tomar las previsiones necesarias, sobre todo para acatar lo que son las recomendaciones de las autoridades de salud. Para aquellas personas que más o menos le han dado seguimiento a esta pandemia, ustedes recordarán que esto se inició con la declaración de la Organización Mundial de la Salud, en donde se declaró ya no una epidemia que estaba en un país o circunscrito esto a 2, 3 países nada más, sino ya a muchos países del mundo. Si no me equivoco, debe de haber en este momento la presencia de este virus en cuanto menos 190 países del mundo. Y la fase 1, que consiste en cuando se declara oficialmente esta pandemia de parte de la OMS. Aquí cada país registra sus primeros casos por importación, se promueven las medidas básicas de prevención, es decir, en esa fase 1, ustedes recordarán lo que pasó aquí en Culiacán, que llegó un individuo desde Italia, primero llegó a la Ciudad de México, voló a Culiacán y aquí se le descubrió la enfermedad. Entonces, fase 1, porque se sabe de dónde viene el contagio. Se sabe que venía de ese señor que vive en la Ciudad de México y que él se contagió en Italia. Entonces se le da seguimiento a los contagios o a los posibles contagios que él pudiera originar. Eso es la fase 1. Y la fase 2 viene cuando ya de repente hay un contagio comunitario, pero se define sobre todo en las transmisiones locales, en donde hay un aumento rápido de contagios y de funciones, gente que lamentablemente muere. Aquí se intensifican medidas de prevención como la cuarentena y la cancelación de eventos masivos. Así estábamos nosotros hasta el día de ayer. O sea, México hasta el día de ayer estaba en la segunda etapa, pero hoy ya estamos en la tercera etapa. ¿Qué significa la tercera etapa? Es una ola pandémica en el epicentro de la misma, ¿no? Esto se ve en muchas regiones del mundo, se ven afectadas muchas regiones del mundo en donde nosotros ya no sabemos de dónde viene el contagio. Aquí cada país debe reforzar medidas preventivas para evitar contagios como la cuarentena total, toque de queda, escucharon bien, entre otros. Esto lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y la tercera etapa es cuando ya se pierde la pista. Ustedes salen a la calle y en el que menos se imaginan ustedes, de repente es portador del virus. Entonces se contagian y lo llevan a su casa, lo llevan a su familia. Ustedes recordarán que el día de ayer hubo un evento en lo que es la frontera entre Nayarit y Sinaloa, donde estuvo el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, y estuvo don Antonio Echeverría, allá del vecino estado de Nayarit. Y principalmente firmaron un convenio donde se iban a poner filtros en la Concha, ¿no? en donde está precisamente la frontera entre estos dos estados, y además allá en Acaponeta, adentro de Nayarit, y además hacia acá en lo que es Escuinapa, en lo que es incluso Villa Unión, con la finalidad de detectar gente que esté entrando a estas entidades federativas y que pudieran traer esta enfermedad y vienen a contagiar a más gente. Yo debo de comentar que lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, que un poco más del 70% de la gente generalmente cuando se contagia pasa por un cuadro asintomático, o cuando mucho tiene un problema pequeño, a lo mejor
una pequeña gripa, nada más, un dolor de cabeza, pero es tan fuerte esa gente, su aparato inmunológico está fortalecido que rápidamente genera una cantidad importante de anticuerpos específicos que son los soldados de nuestro organismo para defendernos contra esas enfermedades, y van y agarran al bicho, en este caso al virus, el coronavirus, y lo neutralizan, y así evitan que la invasión continúe y que se desarrolle la enfermedad. Pero hay mucha gente que está inmunosuprimida, que su aparato inmunológico está débil, ¿no? Hay gente que lleva tratamientos diversos contra enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo el cáncer. Hay gente que tiene una edad avanzada, y en la medida que nosotros estamos más viejos, iba a decir más betarros, ¿no? Pero que estamos más betabeles, bueno, más viejos, nuestro aparato inmunológico disminuye su capacidad. Y en ese tenor, ese es el motivo por el cual los adultos mayores somos más fácil presa, no de los contagios todos, prácticamente de manera pareja, pero la intensidad del daño de este agente patógeno, de este virus, pues depende de la capacidad que tenga un organismo para defenderse. Y muchas veces hay otras enfermedades colaterales que predisponen para que sea más grave la enfermedad. Yo ya lo comenté, hay una pandemia aquí en el país, lo que es el sobrepeso, la obesidad. Hay una pandemia que tiene que ver con niveles altos sanguíneos de glucosa, mucha gente diabética, y bueno, hay muchos problemas, hay mucha gente que tiene problemas de tipo pulmonar, gente que no hace ejercicio, ¿no? Gente que, por ejemplo, no se alimenta bien y está débil su aparato inmunológico, gente que fuma mucho, por ejemplo, la verdad es que toda esa gente es más vulnerable a que la intensidad de la enfermedad sea mucho más fuerte, que ataque a más profundidad, e inclusive que ésta sea mortal, como ha estado pasando. Y vaya que ha estado pasando esto, porque el día de hoy, pues a nivel mundial, amanecieron más de 165,000 gentes murieron lamentablemente o han muerto hasta el día de hoy en el mundo con respecto a esta enfermedad, a esta pandemia, en donde se han contagiado 2.402.000. Sabemos que esto no es cierto, hombre. Es más, ni uno ni otro. La cuestión de los contagios, ya lo dijo el propio López-Gatell, que es el subsecretario de Salud aquí de México, donde hay que multiplicarlo por tanto, porque hay mucha gente que no se detecta por razones obvias. Yo partí de esto porque les dije que había un filtro aquí precisamente entre Nayarit y Sinaloa. Pero a ver, pasa alguien y le toma la temperatura, pásele usted, está sano. ¿Y cómo sabemos si está sano? No podemos saber, porque hay una gran cantidad de gente que son portadores del virus y que cursan de manera asintomática. Entonces, la verdad que es un problema. Aquí lo que más conviene en este momento, quédate en tu casa. Eso es lo que más conviene en este momento, por el bien tuyo, por el bien de la familia, debido a que el que menos piensas es portador y anda propagando el virus. Y de repente trae gripita, y de repente dejó ahí un poco de secreción, ¿no? O de repente estornudó, ¿no? Y cuando estornudan y alguien va y toma esas gotitas de flujo, esa gotita microscópica muchas veces de saliva, ahí va una carga fuerte viral. Y se puede llevar la mano a los ojos, se puede llevar la mano a la boca, o puede contaminar alimentos y que al ingerirlos se puede tener esta enfermedad. Yo estaba leyendo un libro ahí interesante sobre esto, lo que tiene que ver, cuánto tiempo dura el virus. Por ejemplo, habla que en el cobre, o sea, las monedas, 4 horas. O sea que usted le dan feria por ahí, va y compra una paletita, le dan feria y puede estar contaminada esa moneda. Pero en 4 horas ya se autolimita el virus, por sí solo muere. Pero en el cartón dura 24 horas. En el plástico y acero inoxidable 2-3 días. De tal manera que ustedes van muy a gusto en la calle, ahí en los paraderos de camión, ponen la mano
en superficies donde hay acero inoxidable, donde hay barandales de fierro, de cobre, y ustedes se pueden contaminar. Y eso es importante que lo conozcamos todos, porque en la medida que conocemos la forma en cómo se puede transmitir este virus o cómo nosotros nos podemos infectar, en esa medida vamos a evitar nosotros, ¿no?, o cometer ese tipo de acciones. Lógicamente que nadie en este momento quisiéramos contaminarnos, aunque mucha gente dice, pues yo me quiero contaminar, ya me quiero contaminar. ¿Por qué? Mira, para el coronavirus, para lo que es el COVID-19, no hay cura en este momento, y yo quiero que mi cuerpo tenga defensas, yo quiero una vacuna, pero como no hay vacunas, todavía no se ha desarrollado una vacuna, es imposible que en este momento tú llegues a una farmacia especializada y pidas, quiero una vacuna para tener inmunidad contra el COVID-19. No existe, pero hay otra forma de obtener inmunidad o defensa. ¿Cómo? Infectándote, ¿no? Pero esta infección, tú no sabes hasta dónde te puede afectar como persona. Hay gente que dice, yo la resisto y punto, bueno, ya me infecté, ya me curé y ya tengo inmunidad, ya tengo defensas, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el problema principal en este momento? El problema principal es que queremos que haya la menor cantidad de gente contagiada. ¿Por qué nosotros queremos eso? Porque no queremos mucha gente enferma. ¿Por qué no queremos mucha gente enferma? Porque tenemos un insuficiente sistema nacional de salud y local también. Tenemos poca infraestructura hospitalaria. Nos hacen falta materiales, medicamentos, de tal manera que si mucha gente se contagia a la vez y mucha gente de repente tiene un problema agudo de la enfermedad, llega a un estado crítico y se le tiene que hospitalizar, pues el problema es que si son muchos, pues lo siento mucho, no hay campo. El día de anterior llegaron aquí a algunos hospitales COVID, gente conocida de nosotros, y le dijeron, ya no hay lugar. El día de ayer me habló un maestro universitario y me dijo que un familiar de él tenía un problema muy probable de COVID, ¿no? Entonces yo cuando escucho a través del teléfono, oigo que están tosiendo enormemente, esa tos seca. Entonces yo hablé a uno de los hospitales y solicité la posibilidad de que fueran aceptados, porque ya había estado en urgencias y no lo pudieron atender. Entonces a la media hora, una hora, yo le dije, no te me despegues por allí, no te me despegues. Hablé y me dijeron, no hay cupo, están todas las camas ocupadas. Pero me gustaría que lo atendieran en urgencias. Ah, bueno, me dio el nombre del médico para que lo atendieran en urgencias. Estuvo media hora esperando y se desesperó y se fue con un amigo nuestro. Un amigo que le mando un saludo desde aquí al doctor Ponce, Héctor Ponce Tocayo, neumólogo. Entonces, él ya lo detectó, le dio tratamiento, lo mandó a su casa y se le está dando un seguimiento para que esto no agrave. Cuando a una persona se le da un tratamiento temprano, es casi seguro que no haya problemas. Sí va a tener los problemas normales, haz de cuenta que le pegaron una paliza, le va a doler el cuerpo, no va a estar en una situación difícil, ¿no? Con la calentura, sin hambre completamente. Y los que ya tuvieron la enfermedad pues dicen que esto es tremendo, ¿no? Entonces se le está dando seguimiento en este momento. Aquí quiero llegar con esto. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque esto no ha empezado fuerte todavía y ya están llenos algunos hospitales, ¿no? Entonces, aguas, abusados. Lo mejor es enfermarnos, si nos vamos a enfermar, más adelante. Y a lo mejor más adelante, la ciencia está tan adelantada en este momento. Hay varios países buscando la cura de esta enfermedad, y también ya hay varios países que ya experimentaron en animales, ya están experimentando en humanos voluntarios, desde luego con toda la seguridad que esto requiere, para que salga la vacuna a la mayor brevedad posible. Entonces, eso es lo que se quiere en este momento, y es por ello que es importante que nosotros en esta tercera fase, porque vamos a ver cosas como lo que se vio en otros países. Ustedes han visto cómo estuvo Ecuador aquí en Sudamérica. Ustedes vieron lo que pasó y sigue pasando en España, Italia. Quiero decirles que ya ellos, al igual que Alemania,
están ya planeando en cómo reactivar su economía. Entonces, esto lo comento para que estemos nosotros pendientes de lo que está pasando y hay que cuidar a la familia. Es bien importante. Tercera fase, queremos irnos a la cuarta fase. La cuarta fase, yo se los digo, en la cuarta fase no se asusten, no, porque yo en un principio creí que la cuarta fase era peor que la tercera fase. No, la cuarta fase el número de contagios comienza a disminuir, ¿no? Aquí las actividades vuelven a la normalidad, conservando todavía medidas de prevención. De mí se acuerdan. Después nos vamos a reír. Después alguien va a llegar y te va a querer dar la mano y le vas a hacer así. O alguien te va a querer saludar de besito y así esté muy mono, muy mona. No, mejor no. Mejor bien. Guarda la sana distancia y esto va a durar tiempo. Inclusive, hablando de política y los procesos electorales, me atrevo a pronosticar que van a cambiar mucho las formas de hacer campaña aquellos candidatos, los candidatos que vayan a hacer, ¿no? Van a cambiar mucho las formas, aquellos eventos masivos de miles y miles de gente, cientos y cientos de gente, incluso van a comenzar a desaparecer. Yo eso así lo veo, pero mientras son peras o son manzanas, hay que regresar a esta cuarta fase, Dios quiera que nos dé la oportunidad para llegar después a la quinta fase. ¿Saben ustedes en qué consiste la quinta fase? Consiste fin de la pandemia ya decretada por la Organización Mundial de la Salud. A esa quinta fase. Esta puede tardar hasta 3 años. Se hace una valoración mundial del impacto en todos los sentidos. Entonces, hasta aquí dejo la situación de lo que es ya la cuestión de salud. Y alguien me pidió que abordara así de una carrerita ya para irnos, ¿no? Yo ya sé que los enfado, pero de una carrerita el problema que hay, el problema económico, porque yo siempre les he dicho que es muy importante cuidar a nuestra gente, ¿no? Aquí lo primordial de todo esto, yo se lo digo francamente, primero es salvar vidas, así lo digo, ¿no? En segundo lugar, cuidar a nuestros médicos, a nuestro personal de salud. Hay que cuidarlo, no lo agredan, por favor. Es un crimen, que ellos son los que se arriesgan más. Ellos están allá pegados a los enfermos por COVID-19 y se la están jugando el todo por el todo. Ya han muerto varios, así hay que decirlo. Son unos verdaderos héroes, se animan, son mujercitas y hombrecitos, porque antes decíamos, es muy hombrecito, no, hoy la igualdad de género, son mujercitas, tienen pantalones sin agua, ¿no? Entonces, eso es importante. Y lo tercero es, lógicamente, el rescate de nuestra economía. Lo material pasa a segundo término, pero es importante. ¿Qué está pasando ahorita en México? Tenemos el problema y me pidieron que hablara del petróleo por lo que está pasando. El barril de petróleo pues ha bajado bastante, inclusive está en un precio negativo. Yo no sabía, hasta ayer me di cuenta de que esto existía en el mundo, pero esto no se había dado, ¿no? En la historia, esa es la realidad. Pero a México, imagínense ustedes, le está pegando fuerte porque el barril de petróleo, su precio ha bajado mucho, primero. Segundo, el turismo. La gente que me está escuchando en los pueblos mágicos les ha pegado duro. A la gente que nos está escuchando, que son restauranteros, les está pegando duro. La gente que son hoteleros, les está pegando durísimo, durísimo. De tal manera que está paralizado prácticamente lo que es el turismo y esto hace que afecte pues muchos empleos, por ejemplo, el transporte terrestre, el transporte aéreo, entre otras cosas. Lo otro, la devaluación del peso. Cuando esto empezó estaba en 19 pesos el dólar y hoy el dólar lo tenemos a un poco más de 24 pesos. Lo otro es que las exportaciones del país han disminuido mucho por razones obvias. Mucho de ello va a dar a Estados Unidos y Estados Unidos tiene una tremenda crisis en este momento. Lo otro es la fuga de capitales. Los capitales, acuérdense que son mercenarios, hombre. Ellos se van donde hay seguridad, donde hay certidumbre y donde hay rentabilidad.
y si no me cambio, y en México está muy inestable todo en este momento, están vendiendo los papeles, los bonos, y se están yendo a otros países donde hay más seguridad, sobre todo Estados Unidos, para invertir en dólares. Eso es lo que están haciendo, y hay fuga de capitales, cientos de millones de pesos en los últimos meses que se han ido de aquí, de México. Lo otro es la calificación, la calificación que se tiene, sobre todo de la deuda mexicana, sobre todo lo que es la deuda de Pemex, de tal manera que está a punto Pemex de que sus bonos sean basura, ya especulativos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ustedes ya lo conocen, prácticamente es una cáscara hueca, quebrada, así lo podemos decir, y lo digo con conocimiento de causa, no crean que se lo digo así a tanteo. Lo otro tiene que ver con las remesas, ¿no? Le está pegando muy duro a Estados Unidos. Ya hay más de 22 millones de empleos que se han perdido allá. A muchos mexicanos que están en Estados Unidos les está afectando en su empleo, y lógicamente que esto va a afectar en las remesas que ellos envían desde Estados Unidos a México. Si ustedes, nada más para que tengan una idea, el año pasado hubo un poco más en la cuestión de petróleo, todo lo que se exportó aquí en México, un poco más de 22 mil millones de dólares, en el caso del turismo alrededor de 24 mil millones de dólares, y en el caso de las remesas un poco más de 36 mil millones de dólares. Y ese dinero viene directo a las casas, viene directo a la gente pobre, hay una derrama económica porque ellos sí lo gastan, se lo comen, de tal forma que esto también nos va a afectar desde luego. Y lo otro tiene que ver con la captación de impuestos, ¿no? Lógicamente que esto nos va a pegar a nosotros, porque estaba viendo que en lo que es enero, febrero y marzo no hubo problemas. De ISR ingresaron 537 mil millones de pesos en el primer trimestre aquí en México, en lo que es el IVA 301 mil millones de pesos, y el IEPS un poco más de 135 mil millones de pesos. Eso fue lo que entró, un poco más de 900 mil millones de pesos, que son los principales impuestos federales que se tienen en este momento, y no disminuyó. Pero lo que es abril, mayo y junio, Dios nos agarre confesados, esto va a disminuir mucho, y esto ya está contabilizado en la Ley de Ingresos de México, y ya está planeado también en el marco de la discusión del presupuesto de egresos de la Federación para este año, en qué se va a gastar todo este dinero que no lo vamos a tener, todo ese dinero que no va a entrar por turismo, ¿no? Todo ese dinero que no va a entrar por exportaciones, todo ese dinero que no va a entrar por la falta de consumo, por la falta de recurso económico. Entonces, este es algo fundamental. Y lo otro, hace una semana más o menos se reunieron los países de la OPEP, ¿no? Es la Organización de Países Exportadora de Petróleo, y nada más para contextualizar esto así muy rápido. Esta organización es una institución, organización reconocida desde el 6 de noviembre de 1962 por la ONU. La OPEP puede tener una gran influencia en el mercado de petróleo, especialmente si decide reducir o aumentar su nivel de producción. El 43% de toda la producción mundial de petróleo emana de esta organización, y el 81% de las reservas mundiales de petróleo se encuentran en los países miembros de la OPEP. ¿Cuántos son? Bueno, a mí me dicen que son 13, pero he leído en alguna bibliografía, en algunos libros, que son 14, pero aquí está África, Asia, Sudamérica, Angola, Arabia Saudita, son 13 países de África, Asia y Sudamérica. O sea, están los tres continentes, el asiático, el africano, y aquí en el americano, en Sudamérica. ¿En qué países? En Angola, Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea Ecuatorial, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, República del Congo y Venezuela. Esos son las gentes que están allí, y desde luego que ellos tienen invitados. Ahora en esta reunión invitaron a otros países, entre ellos estuvieron Argentina, Colombia, Ecuador, Egipto, Indonesia, Noruega, Trinidad y Tobago, México y la Agencia Internacional de la OCDE. ¿Cuál fue el acuerdo que ellos tomaron? Disminuir parte de la producción mundial. La producción mundial de petróleo está alrededor de un poco más de 100 millones de barriles de petróleo al día.
Esa es la producción mundial de petróleo. De tal manera que todo empezó con un pequeño bichito, ¿no? Con algo microscópico, que es el virus, que es un coronavirus que genera la enfermedad COVID-19. Cuando pegó en China, China es el segundo país que más consume petróleo, que más consume gasolina. Y como consecuencia de que todo el mundo se resguardó para llevar la sana distancia, bajó mucho el consumo de lo que es la gasolina y por lo tanto el petróleo. Y como consecuencia de ello hubo una sobreoferta a nivel mundial. Y cuando hay una sobreoferta, en automático baja su precio. Entonces, el precio comenzó a bajar enormemente y fue por ello que se reunió esta organización de países productores de petróleo, esa organización de países exportadores de petróleo, ese es lo correcto. Se reunieron ellos con la finalidad de bajar la producción a nivel mundial para que no hubiera una sobreoferta y así que el barril de petróleo recupere su precio. Bueno, lo bajaron 9.7 millones menos, pero esto hace apenas una semana y no dio resultado. No dio resultado porque, ¿por qué? Bueno, por lo que pasó el día de ayer. ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer? Fue algo tremendo. De repente dio un precio negativo el barril de petróleo. De tener el día viernes, nosotros cerramos aquí en México con un paupérrimo precio del precio del barril de petróleo de 14.35. Así cerramos el viernes. Sin embargo, ya el lunes amanecimos con menos 2.37, una diferencia de 16.7 dólares. Esto significa que no vale nada el petróleo mexicano en este momento. Haz de cuenta que es escombro, así de sencillo. De tal manera que el comprador, si llega por petróleo, no, él se lo lleva y hay que pagarle $2.37 por cada barril que él se lleve. Inconcebible. Es como para pellizcarnos, como para no creerse lo que está pasando en este momento. Esto, ¿qué proyección se tiene? Sobre todo en el mes de mayo. Se piensa que a nivel mundial ya junio se va a empezar a reactivar lo que son las actividades productivas del mundo y que ya se va a necesitar más petróleo. De tal manera que se tiene una proyección que se puede comenzar a recuperar en lo que es el mes de junio. Entonces, habría que ver, pero es algo tremendo lo que está pasando, es algo que como para no creerse, y esto se debe a que yo ya tengo los almacenes llenos de petróleo, pero no lo estoy necesitando. Entonces yo ya tengo contratos, por ejemplo, desde todo el mes de mayo. Entonces me llega el buque lleno de petróleo y ¿qué hago con él si no tengo dónde almacenarlo? Y a mí me cuesta más caro almacenarlo a que se devuelvan con él, inclusive pagándole una lana. En el caso de nosotros, $2.37. Dice, fíjese lo que dice aquí, cuando el crudo o cualquier otro energético se vende por debajo de su costo de producción y llega a un precio negativo, significa que la empresa petrolera ya no puede almacenar más hidrocarburos y debe de pagar a otras compañías para que se lleven el petróleo de sus instalaciones. Llévense ese escombro, por favor. Eso es lo que está pasando aquí en el país. Bueno, ¿qué va a pasar con el petróleo aquí en México? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo lo único que les puedo decir a todas y todos ustedes es que México compró coberturas. Las coberturas, estuve investigando, costaron $1,000 millones. No, lo que no se sabe en este momento es las coberturas, qué tantos barriles de petróleo van a proteger. Se habla que está asegurado únicamente el 65% y otros hablan de alrededor del 50%. De tal manera que habría que esperar qué es lo que va a pasar. El principal productor de petróleo en este momento a nivel mundial es Estados Unidos con 15.3 millones de barriles al día. El segundo lugar lo tiene Arabia Saudita con 12.2 millones de barriles al día. El tercer lugar lo tiene Rusia con 11.4 millones de barriles al día. El cuarto lugar Canadá con 5.2 millones. Irán con 4.7 millones. Eso es lo que se produce. Y en el caso de México, pues ya saben ustedes que hemos venido
a la baja. El último dato es 1.786.000 nada más barriles de petróleo al día. Le quitaron 100.000 ahora en el acuerdo de la OPEP y está generando 1.686.000 barriles de petróleo al día. Termino comentando que esperamos que esto se recupere, pero lo que sí puedo comentar es la manera tan imbécil de cómo nosotros como mexicanos hemos manejado el petróleo. Nosotros en el año 2006, 2007, ¿saben ustedes cuántos barriles de petróleo generábamos al día? Un poco más de 3.300.000, un poco, casi llegando a 3.400.000 barriles de petróleo al día. Teníamos un pozo, creo que en Campeche, de Cantarell, que ese solo pozo que se descubrió por allá en los años 70, producía por sí solo alrededor de 2.200.000 barriles de petróleo al día. O sea, ese solo pozo en aquel tiempo producía más de todo lo que produce con el montón de pozos que tiene México en este momento. Y hoy ese pozo, me atrevo a decir que yo creo que no llega a los 100.000 barriles de petróleo al día. Se lo acabaron prácticamente. Pero en aquel tiempo, la verdad, estamos en jauja aquí en México. Yo recuerdo cuando en el caso del señor Vicente Fox, pues de repente el precio del barril de petróleo llegó a 70, 80, 90, en el caso de Calderón, arriba de $100, de tal manera que fue mucho recurso económico el que entró. Y cuando el señor Peña Nieto pues retoma lo que es su gobierno, su sexenio, yo recuerdo que eran alrededor de 2.550.000 barriles de petróleo al día. ¿Qué fue? Bueno, la producción de petróleo se fue a la baja aquí en México, a tal grado que hoy estamos generando alrededor de únicamente 1.700.000 barriles de petróleo al día. En aquellos tiempos, cuando se discutía la ley de ingresos, más del 40% en la ley de ingresos, el tambache de lana que se programaba para discutirse y gastar en el marco del presupuesto de ingresos de la Federación, era de petróleo, era ingreso petrolero. Hoy es alrededor del 16-17% nada más. De tal manera que habría que calcular. Yo estaba sacando algunas cuentas por aquí, en el sentido de lo que está perdiendo México día tras día. Más de $1,000 millones, más de $1,000 millones de pesos al día está perdiendo en este momento como la consecuencia de la falta de ingreso, por la baja de lo que es el precio a nivel internacional de lo que es el barril de petróleo. Bueno, la gente puede decir, regalan el petróleo. ¡Qué chulada! Podemos decir. ¿Por qué qué chulada? Porque acuérdense que la gasolina, no, su precio se calcula a cómo amanece este día el barril de petróleo a nivel internacional y en la paridad peso-dólar. Y no vale nada el petróleo. Quiere decir que prácticamente la gasolina se debe de venir a la baja, ¿no? La verdad es que si no fueran trácalas, ¿no?, quienes de repente supervisan a las gasolineras y sacan cuánto debe de costar un litro de gasolina el día de hoy por lo que está pasando con respecto al precio del barril de petróleo, pues debe de andar demasiado bajo, 12, 11, 10 pesos, no sé. No, esto debe estar muy bajo, pero la verdad es que aquí en México todo puede pasar. ¿Por qué México está cara la gasolina? Simplemente porque cuando tú cargas tu tanque de gasolina y por cada litro de ella, si tu carro es fino y le pones premium, nada más estás pagando de puro IEPS 4.18 pesos por cada litro, ¿no? Y estás pagando aparte el IVA. Si es Magna, estás pagando 4.95. Y si es diésel, estás pagando por cada litro 5.44. Por eso, pues el IEPS, pues no lo quieren dejar. Recuerden ustedes aquel garrotazo que nos pegaron un 1 de enero del 2017, si no me equivoco, con aquel gasolinazo, en donde incrementaron indiscriminadamente el precio de la gasolina aquí en México, ¿no? Sin embargo, bueno, esto se viene dando desde entonces. Se enojó mucho el pueblo, ya termino, se enojó mucho el pueblo a tal grado que recuerden ustedes que hubo muchas marchas, muchas protestas en todo México.
¿Qué marchas y protestas se dieron? El hecho de que se destituyera al entonces presidente de la República, el señor Peña Nieto, por ese gasolinazo que se dio. Pero en aquel tiempo no había la forma legal de hacerlo, no había revocación de mandato. Si no, olvídense ustedes que el señor Peña Nieto hubiera terminado su sexenio. Bueno, ¿a qué le apostaron ellos? Que nosotros tenemos amnesia, que nosotros olvidamos todo, ¿no? Y lo dejaron al tiempo y a lo mejor ya lo olvidamos. Mientras son peras o son manzanas, nosotros como partido sinaloense, como ciudadanos, tenemos una iniciativa ciudadana allá en lo que es la Cámara Baja de Diputados, ¿no? Diputados federales, pónganse la camiseta por la gente. La presentamos hace más de un año, en octubre del 2018 fue cuando nosotros la presentamos. Llevamos más de 222,000 firmas. ¿Para qué? Para la derogación, para la eliminación del impuesto especial sobre producción y servicios, para que bajara el precio de la gasolina y el gas doméstico. Llegó allá, pasamos la prueba en el INE, supervisaron las firmas y la pasamos, ¿no? De tal manera que logramos cumplir con el artículo 71 de la Constitución de México, que te pide cuando menos el 0.13% de la lista nominal de electores del país, que son alrededor de 117,000. Tuvimos más de 222,000. Se aceptó. Esto pasó a comisiones, a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja de Diputados, y de repente llegó enero, febrero y en marzo del 2019 le pidieron permiso al entonces presidente de la mesa directiva, el señor Muñoz Ledo, y le solicitaron una prórroga de que porque no podían todavía, se les hizo bolas el engrudo, no podían examinar para ver si continuaba o no el IEPS aquí en México, hablando de la gasolina, ¿no? Del diésel y el gas doméstico. En eso nada más tiene que ver con esa iniciativa. De tal manera que solicitó la prórroga, y yo pensé que no en marzo se le iban a dar para abril, para mayo o para junio. Se la dieron hasta septiembre del año pasado. Fíjense nomás. Se pusieron de acuerdo. Llegó septiembre y nada. No hubo dictamen, ¿no? Y en este año nosotros, el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño y un servidor, estuvimos allá en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentamos un recurso ya era por omisión legislativa y en ejecución de sentencia, y están obligando ya a la Cámara Baja de Diputados para que dictamine. ¿Saben qué hizo? Lo obligamos con el máximo órgano judicial, ¿no? ¿Y saben qué hizo la Comisión de Hacienda? Se declaró incompetente y regresó a la mesa directiva nuestra iniciativa, y ahora la mesa directiva tiene que mandarla al Pleno. ¿Y saben cuándo lo va a hacer? 5 minutos después de que le pegue su regalada gana, ¿no? Realmente no lo van a hacer. Les importa un comino que haya 222,000 firmas, hombre. Se reúnen cuando ellos quieren, se reúnen cuando los mandatan también, ¿no? Pero nada más lo comento porque estamos tratando en este momento lo que es el petróleo, el oro negro y lo que es la gasolina. Así que nada más termino con esto. Hay que seguir para adelante. La gasolina, no sabemos qué es lo que va a pasar. Hay 6 refinerías aquí en México. No funcionan ni siquiera al 40%. El sexenio anterior le entregó chatarra al actual presidente de la República. Han tratado de reanimarlas. No han podido. Es sumamente difícil. Pero ahorita no es costeable refinar petróleo. Es mejor importar la gasolina. ¿Y qué a todo dar el gobierno federal? Importa la gasolina, casi el 80% de la gasolina que consumimos los mexicanos, que en época normal son casi 800,000 barriles de gasolina al día, ¿no? Qué a gusto. Importa un barril de lo que es, un litro de gasolina. Voy a irme a un litro de gasolina de lo que es la Magna, ¿no? Y en ese litro que importa, en automático ya está ganando 4.95 del IEPS más el IVA. Pues es un negocio redondo para el gobierno. Pero bueno, ya platicaremos más a fondo de esto. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos a todos. Gracias al modo mío, ¿no? Muchas gracias por la información, líder Pedro Sarmiento. Hay que recortar esa cuenta que dice que no difundan, dice. Gracias, maestro Cuen, por mantenernos informados. Estoy de acuerdo, no, hay que ver. No, yo creo que
vale la pena toda esta información. Aquí lo más importante es sacar adelante esta pandemia que tenemos hoy en día, cuidarnos como personas, cuidar a nuestra familia y lo más importante, repito, es acatar en este momento las recomendaciones de prevención que nos está haciendo las autoridades de salud. Así que les deseo lo mejor, hay que cuidarse por favor, hay que cuidarse. Un abrazo para todas y todos.